hoy vamos fácil, porque tenemos un comunicador aquí, pero también tenemos otra figura que siempre ha existido aquí, que es el médico de moda en cada especialidad. Ajá. A veces yo me siento mal cuando veo el caso de Jan Awad Canán y del doctor Simpson con la esposa Pilar. Y es que realmente en ese momento Simpson y Magiolo eran los dos médicos de moda en ginecología obstetricia. Todas las mujeres iban a la clínica Abreu a parir. Y entonces se le pega un fao a Simpson, y es el caso de Héctor Guerrero, que es el psiquiatra de moda. Entonces todo loco que aparece toda persona con problemas de conducta, pues terminan hablando con el doctor Guerrero Heredia. Héctor, gracias por estar aquí. ¿Hay alguien que no tenga problemas de conducta? Del punto de vista médico, epidemiológico, de cada 4 camas que están en un hospital, una tiene un diagnóstico psiquiátrico. Entonces es una realidad real. O sea, y los otros 3 esperan el diagnóstico. Los otros tres no llenan requisito diagnóstico, pero sí pueden tener inferencia diagnóstica. El punto es que el órgano que más se debe enfermar es el órgano que más se usa. Y el órgano que más requiere sangre, el órgano que más requiere azúcar, el órgano que todo el otro cuerpo vive para él, es el cerebro. Entonces, debemos entender que el cerebro es el órgano que más se enferma. Y el cerebro tiene 2 formas de expresarse. Una, que es pura veterinaria, que es la neurología, y otra, que es lo que lo diferencia a nosotros del resto de los animales, que es el pensamiento. La gente todavía no conceptualiza que el cerebro es el rector del pensamiento y que el pensamiento es la única diferencia que hay entre yo y un gorila, es el pensamiento humano. Héctor, yo particularmente tengo 2 temas para tratarte y quisiera decir a propósito de lo que estás señalando, que la propia naturaleza cambió aquella cultura de que todo estaba en el corazón. Así es. La naturaleza te coloca el órgano más importante dentro de una caja ósea que la protege. El cráneo es una bóveda que protege el cerebro. El pecho es una jaula, no es totalmente bóveda, ¿verdad? Y los otros órganos están en el abdomen, que no hay ningún tipo de protección. La misma naturaleza te protege. Sin embargo, el tema es que recientemente te oigo a las 11 cuando entras, que te caracteriza por no pensar lo que te conviene, lo que te va a sumar popularidad, sino que tú dices lo que tú piensas. Hay un problema con la clase médica dominicana, que está incursionando en algunos terrenos a raíz de las necesidades que tiene el médico. A veces yo lo entiendo. Tienen que producir, primero porque lo visualizan como una persona diferente. Ese no parece médico, es decir, esperan del médico mucho más de lo que el médico le puede dar, en lo económico y en lo científico. Entonces la pregunta específica es, todo ese deterioro que uno ve en actuaciones médicas y desconfianzas que a veces muestran las autoridades en la actuación de los médicos, a veces te aceptan un certificado, a veces no te lo aceptan. ¿Hasta dónde tú crees que eso va a llegar? ¿Y qué daño va a producir si se va a hacer irreversible? Mira, mientras haya un gobernante corrupto, un policía corrupto, un ingeniero corrupto, va a haber un médico corrupto. Yo no sé por qué este oficio, porque nosotros ni siquiera somos una ciencia, una profesión. Esto es un oficio, una licenciatura a la cual nosotros le pegamos el nombre de doctorado. ¿Por qué queremos ponerla fuera de la realidad humana? O sea, el médico es tan charlatán como cualquier otro especialista o cualquier otra profesión en la sociedad dominicana. Definitivamente el médico está como la arepa. El médico tiene la presión de los seguros, la presión económica que tiene todo ser humano y también la presión intelectual. Al único todavía. Héctor, espérate un momento. Eso es válido todo lo que tú estás diciendo. Pero el único ser que te presta un servicio y que tú asimilas como Dios mismo es al médico.
Tú haces una relación con abogados, eso se resuelve en un tribunal, se paga una compensación, se resuelve con cuatro. Con un ingeniero igual, con un agrónomo igual. Pero el único que tú pones en su mano tu vida, como si fuera Dios mismo, es el médico. Por eso se le exige más. Se le exige más, pero mira, cuando tú estás preso y tú vas para la cárcel, el abogado vale más que un médico. Pero justamente la simplificación de eso se lleva al punto de que tú no puedes fallar, pero también ahora mismo la cultura de ir al médico es abrir un cataloguito que tú tienes. O sea, ya la época, el paradigma de que uno iba donde su médico y que fulanito, como decía el doctor Julito de Simpson, Simpson era el ginecólogo y de ahí se derivó Luis Rojas. O sea, Luis Rojas heredó a Simpson, para no quitándole mérito a Luis Rojas. Lo que pasa es que la medicina cada día necesita más preparación. El médico tiene que subespecializarse para poder manejar el todo que significa la medicina en este momento. Pero el médico dominicano, bueno, los otros días estaba aquí el doctor, Cruz Jiminián, sí. Y Cruz Jiminián en una exageración de pragmatismo, dice que él se actualiza con los pacientes. ¿Esto fue? Que él se actualiza con los visitadores a médicos, lo cual es una antítesis, lo cual es algo imposible de definir. Pero él tiene esa patente de corso en nuestro país, la ha logrado, de decir que él se actualiza con lo que sea, con un periódico, con un visitador a médico que venga y le diga que ese producto es bueno. Pero el punto está en que el médico tiene un peso, como tú planteas, José Israel, social muy fuerte, intelectual, tiene que prepararse, pero asimismo no existen absolutamente ninguna condición para que el médico progrese en este país. O sea, aquí los hospitales son salas de desaprender. La maña no es ciencia. Que el médico dominicano sea pragmático, eso no significa que sea un científico. Aquí hay pocas especialidades que verdaderamente manejan la medicina con los algoritmos del momento. Sí, señores, la medicina moderna económicamente es un colapso. Sí, pero cuando conversas con un invitado a uno de las recetas, tú te das cuenta de que de cada especialidad, el doctor Guerrero Heredia tiene mucho conocimiento del manejo de medicamentos, es decir, lo que es farmacología, sí, lo que es terapéutica, aunque no es su especialidad. Y dijiste hace un rato que el médico le llega una persona con todo, depositándole toda su confianza. Esa es la palabra mágica. El paciente dominicano le tiene confianza al médico, pero el médico a su vez solamente tiene la confianza de ese paciente. De ahí para arriba, tiene que confiar el médico en el laboratorio, tiene que confiar en la imagen, tiene que confiar en la farmacia, tiene que confiar en la enfermera, tiene que confiar en el que vende, el que fabrica la medicina. Tú dices, una aspirinita de 80, de 81, ¿tú crees que de 81? Sí. Entonces, esa confianza que te tienen, tú no puedes garantizarla, porque de ahí para arriba tú no puedes garantizar que ese electrocardiógrafo está bueno, que está revisado, ni nada de esto. Julito, eso es un cliché de los años 70, 80. La mayoría de los pacientes que me llegan a mí como segunda, tercera o cuarta opinión, quizá porque me escucharon en la CET, dice, esta es la última opción, no se acuerdan de los nombres de los últimos 4 psiquiatras que vieron. Entonces, esa es una realidad real. El dominicano, fíjate que en la intríngulis del dominicano se cree que un carnet es poder. Una tarjeta de crédito, una tarjetica de un coronel en la época de Balaguer era poder. Entonces, el dominicano percibe ese carnecito de SENASA contributivo como poder de salud. Él busca en su libro de poder, en su oráculo, en su Biblia, ¿a qué médico va a ver? Fulanito de tal, me queda cerca y está en mi segurito. Esta es una realidad, señores. Ese paradigma del médico sabelo todo, primero, el médico de cabecera real, el médico de la familia, el médico que lo invitaban a la boda de sus hijos.
se está perdiendo. Bueno, era compadre también. Era compadre, claro, porque había que Sí, atendía el viejo de la presión y a la mujer del parto. Y estaban los hijos en el mismo colegio que los hijos del paciente. Sí. Entonces esa dinámica social se ha perdido. Julito, se ha perdido completamente. Aquí la gente no sabe allá el médico que visita. Sí, las grandes compañías. Sí, pero eso te mandan para Pedernales. Me decía el doctor Gilles Ledembor, que era mi amigo, lo mandaron de pasantía a él y a Mateo Martínez al cercado en el 46. Dice, pues, es que yo tengo que venir a la casa de ustedes porque aquí los que trabajan conmigo son el sargento de la guardia, ¿verdad? El alcalde pedáneo, el cura, y 2 turcos comerciantes que son aquí, tienen que invitarnos a comer porque el entorno, pero eso ya no existe. Así creía yo, porque tú te encuentras que el hospital del cercado ahora, que costó 400 millones, no tiene sonografista. No, así es. Ese es el problema. Entonces yo me pregunto, Guerrero, todos esos problemas que nosotros tenemos, que terminamos echándole la culpa al gobierno, realmente dividen en porcentajes la culpa de conducta, de que somos dominicanos, de que no nos actualizamos, de que Waldo tiene razón pero no en todo, de que tenemos que hablar. En conducta, ¿qué porcentaje tú le das a cada actor de la salud y del país? Déjame bajarle un chin, porque este absolutismo proletario que tenemos ahora en el poder nos plantea de que, y mira, y creó la realidad, de que el problema del dengue era que los médicos no lo sabían manejar. Yo escuché eso y analicé y dije, es verdad. Es verdad. Ahora, ¿por qué el médico no maneja un dengue? Por ejemplo, en Cebicos. ¿Por qué ese pasante no maneja un dengue? Ese pasante no tiene, como tú dijiste, ningún apoyo tecnológico. Señores, en los Estados Unidos el estetoscopio no se está usando. El estetoscopio ya solamente se usa, ese aparato, ¿no?, que oye el pum pum del corazón, se usa para cuando tú rotas con tu jefe de unidad y aplicar una semiología ya romántica, porque ya nada se hace con el estetoscopio. Entonces, el médico, tú vas a CEDIMAT y tú ves los médicos en intensivo viendo el paciente a 1 metro de distancia, solamente basado en el estudio de laboratorio y 3 máquinas por computadora que te lo están midiendo todo. Entonces, esa medicina no se puede aplicar en ese joven estudiante de Cebico que maneja una computadora, pero no tiene ningún recurso. En Cebico no tiene ni siquiera internet. Entonces, claro que es el médico que no maneja los inicios del dengue, pero no significa que sea el médico el culpable. Ahí está el Estado como rector de todo el sistema de salud. Entonces, la medicina en nuestro país es un reflejo de todo, de cualquier profesión. Existe una unidad como CEDIMAT, con cateterismo cerebral, con cirugía de trasplante en lo que tú quieras, pero el 95% de la medicina dominicana no es más que un papelito para prescribirte un antigripal, para prescribirte un acetaminofén. Esa es la realidad real. La tecnología médica está a un nivel tan grande que si se aplica al pueblo, colapsa financieramente. Y esa es una realidad. Nosotros no le podemos dar cateterismo cardíaco a un SENASA subsidiado. Esto es una realidad. No lo va a tener. El que tiene un SENASA subsidiado nunca va a llegar a una unidad de cateterismo. A él le toca antidiarreico, antigripales y 2 o 3 cositas más. Esa es la realidad real de la medicina. Entonces la medicina es para jóvenes sanos. La medicina no es para viejos enfermos. Bueno, pero eso lo dijo Hipócrates. Ni que el director de SENASA llame a la clínica. ¿El director de SENASA? Ni que el director de SENASA llame a la clínica y diga, dámele todo ahí. Obviamente se ayuda, eso ayuda. Perfecto, pero no nos vamos a dispersar más, Héctor. Hoy recibí un libro, coincidencialmente, se llama La Verdad Absoluta, el creador de la historia. Escrito por Vicente Estrella, me manda una dedicatoria muy fraterna. Pero viéndolo rápidamente me doy cuenta que él no encontró al Señor, sino que el Señor lo encontró a él. Mira qué bien. Y por otro lado, en la bibliografía encuentro una serie de temas, entre los cuales menciona las estadísticas de mujeres
muertas en la República Dominicana y tomado de la información oficial. Ese tema y la psiquiatría de la muerte violenta de la mujer dominicana y el otro elemento complementario del paquete tecnológico, que es el suicidio del hombre. ¿Cómo se ve eso desde tu consultorio? Interesante punto. Mira, primero, feminicidio, cliché de ONG. Cliché de ONG. O sea, ¿cuántos feminicidios hay en el país? Los mismos que hay cada año. Entonces, para mí, el tema del feminicidio, en la cual obviamente uno está en desacuerdo, pero realmente el problema de este país no es el feminicidio. El problema de este país es la muerte de hombres por manos de hombres. En un país, ¿tú sabes cuál es una escala de desarrollo, una medición del desarrollo de un país? El país tiene que tener más suicidios que homicidios. Mientras más personas se suicidan, más aburrido es el país. Más aburrido es el país, o sea, más desarrollado está. Ahora, de los pocos países todavía fuera del África que tiene más homicidios que suicidios, somos nosotros. La epidemia dominicana no es el feminicidio. La epidemia dominicana es la violencia entre hombres y los accidentes de tránsito. Ese sí es un problema de salud gigantesco. Somos el país que más personas mueren en accidentes de tránsito. La violencia del dominicano en el tránsito es algo inaudito. Ese es un verdadero problema. Lo que pasa es que se toca directamente al Estado. Mientras que el feminicidio, al igual que cuando el absolutismo proletariado que tenemos le da al dengue, que tú eres el culpable, el médico, el feminicidio, el culpable es el hombre. Entonces, ese hombre puede darle la oportunidad a que este muchacho, Jean Alain, haga todo un bulto y diga que va a poner una línea para el feminicidio. El presidente se queda fuera de todo esto. Entonces, el feminicidio no es más que cliché de ONG, manejando los mismos números que tenemos 10 años manejando. Rosana Reyes ha hecho un trabajo increíble, excelente. Aquí los feminicidios han bajado. Los feminicidios han bajado, pero los medios son los medios. Aquí el problema nacional son los homicidios entre hombres y los accidentes de tránsito, pero eso no se maneja. Aquí el problema es el alcohol. ¿Tú crees que es posible que un Estado le diga luz verde a beber? O sea, ¿de dónde le sale al Estado? Es el único Estado en el mundo en que le da permiso a la gente a beber. Este es el único país del mundo donde todavía hay drive-in de alcohol. O sea, usted va en la calle, usted se para en la Tiradentes y usted entra y usted como conductor compra romo para matarse. Entonces, hay tantas cosas que verdaderamente son un problema de salud real. Para hablar de los feminicidios, porque el feminicidio no es un problema de filosofía de género. Es la tercera ola del feminismo, desde Simone de Beauvoir hasta ahora. Esta tercera ola, ya no de feminicidio, sino de androgenismo. O sea, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la mujer? ¿Somos lo que somos? O sea, son muchas cosas que están confluyendo y cogen de laboratorio un paisito tercermundista de analfabetos, creyentes. ¿Qué es lo que somos los dominicanos? Entonces, realmente, cada vez que un hombre mata a una... esa es otra. La clasificación científica. Usted no me puede clasificar a mí a un feminicidio de un hombre que mata a una mujer, a un hombre que mata a una mujer y se suicida. Porque el suicidio, en ese caso, es más poderoso desde el punto de vista médico que el homicidio. O sea, no es igual el feminicida que se suicida. Entonces, lo clasifican igual. Y eso científicamente es imposible. Si usted quiere sesgar un dato, usted no me puede meter a un suicida como un homicida. Entonces, realmente para mí, a mí me da la oportunidad... El que se suicida es uno que se mata con equipaje. Se mata con equipaje. Así mismo es. Pero era un suicida en potencia. O sea, porque Adolfo Hitler se puso... Me voy, pero me la llevo. Adolfo Hitler se puso el cianuro, pero después que hizo todo lo que hizo. Fíjate que el suicidio viene minutos o no más de horas después de cometer el acto. Entonces, hace unos años, yo recuerdo el padre Luis Ruiz, me parece que dijo que el culpable de que a las niñas se violaran eran las minifaldas.
que por eso que eso inducía. Y uno se pone a analizar cuál es el lenguaje, cuál es la psiquis de una joven de 14 años. ¿Qué es lo que quiere? Cuando el último estudio dice que de cada 1000 jóvenes dominicanos, solo 300 terminan el bachillerato. Entonces, ¿qué pretende esa carajita de 15 años hacer con su cuerpo que no sea vendérselo al narco de turno? O sea, ¿cuáles son los mecanismos mercadológicos que tiene ese producto, niña, joven, en esta sociedad? ¿Qué induce? ¿A quién busca? Entonces, realmente, esto es un problema social, no es un problema de ideología ni de filosofía de género. Este es un problema social tercermundista. Tenemos analfabetos usando computadoras. Mi abuela decía que burro no come bizcochito. Tú no le puedes poner a una persona que no ha terminado el bachillerato una computadora porque lo único que va a hacer con ella es tirar fotos, ver Instagram y Facebook. ¿Cuántas computadoras en este país verdaderamente entran a Wikipedia? Entonces estamos viviendo un mundo, este posmodernismo, como diría Lyotard, este posmodernismo tercermundista, es un desastre. No hay ideología, no hay consecuencia, no hay régimen de control. O sea, estamos en un caos. Pero yo no creo en campañas publicitarias para convencer a quién. ¿Cuál es la vía para reducirlos? No publicar los que ocurren para no producir seguidilla, no dar los métodos, o lo que yo creo es que hay que educar a las mujeres para que no críen hombres como los que tenemos hoy. No hay que educar ni hay que hacer campaña, todo esto es cliché. No se va a evitar epigenéticamente que de vez en cuando 150 hombres en 10 millones maten a su mujer. Es que esto viene desde la evolución, desde la testosterona, desde que el hombre es hombre. No se va a evitar. ¿Tenemos los mismos porcentajes de todas partes del mundo? Tenemos los porcentajes de un país tercermundista en puro caos, claro que sí. Es que tenemos los mismos números de hace 10 años, de hace 20 años, en proporción. Es que el feminicidio es de los medios, no es un problema biopsicosocial realmente. No lo es. Ahora, si hayan 500 feminicidios, entonces usted dice, bueno, la media se duplicó, ya es una pandemia. Aquí el problema es el homicidio entre hombres. Aquí el género que está susceptible no es la mujer, es el hombre. Aquí el género que está en riesgo son los jóvenes entre 18 y 35 años que mueren más que en el mundo entero de accidentes de tránsito. Entonces no me vengan a mí con el feminicidio, cuando aquí los jóvenes se mueren más que en todas partes del mundo. Doctor, yo coincido con usted en el tema de que el feminicidio no se puede ver aislado de todo el tema de la inseguridad y la violencia que afecta a la República Dominicana. Eso lo he sostenido. Pero a mí me gustaría saber 3 medidas que usted entienda que pueden contribuir a bajar los niveles de inseguridad y de violencia en el país. Bueno, ya la inseguridad y la violencia, ya tú estás hablando de otra cosa, no estás hablando de feminicidio. No, claro que no. Yo te voy a decir lo siguiente. Los psiquiatras no estamos preparados para dar consejos sociológicos. Si hay un problema en la psiquiatría dominicana, es que la mayoría de los psiquiatras dominicanos se convierten en sociólogos. ¿Y qué sé yo cuál sería la mejor medida? Yo te puedo decir la medida individual en cómo yo puedo disminuir los niveles de impulsividad de ese infeliz que dentro de un año va a matar a su mujer. Yo te puedo hacer un sesgo social dentro de mi propio análisis clínico de cuáles son los factores sociales que van a llevar que ese watchman que gana los mismos 15,000 pesos, que se pasa 14 horas trabajando y que la mujer entró a trabajar en la oficina pública y que está en un escritorito y que ya está chateando con otro y con otras y que esta tarde se vaya a beber al colmadón una cerveza con el grupo de trabajo.
obviamente ahí comienza a ver lo que se llama ese gap, esa diferencia social entre un individuo en un masculino que no va a pasar de ser watchman a una muchacha que posiblemente va a escalar. Entonces se está dando eso en los Estados Unidos, la infidelidad. Héctor, ya se empató. Héctor, no quiero que terminemos sin una pregunta que yo te tenía. Te dije que estás de moda y es así. ¿Cuál es la razón o cuál es la enfermedad que produce que los pacientes, digamos, de aquí de la capital, tradicionalmente yo recuerdo Luis Manuel Vaquero, Marión, Saglul, Pereira, pero era una bola que iba a todas partes, es decir, tú te encuentras esos pacientes que se atendieron con todo el mundo y ahora mismo tú encuentras que el que te llega hoy estaba anteriormente donde César, donde el otro, donde el otro, donde el otro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la enfermedad que produce eso? ¿O cuál es el déficit del psiquiatra? Mira, el problema de la psiquiatría es la conciencia de enfermedad. A ti te da un infarto y tú por lo menos duras 2 semanas. De una vez sin fumar. Sin fumar, por lo menos 2 semanas sin fumar tú duras. Pero lo primero es que la misma enfermedad psiquiátrica te quita el principal instinto del hombre, que es la conciencia de la propia enfermedad. Tú tienes que estar enfermo, saber que está enfermo. No, y la gente no se convence. O sea, en Estados Unidos, no aquí, el trastorno bipolar, esa fluctuación de tu estado de ánimo a través de la vida. Ese uno, ¿verdad? El bipolar, señores, en Estados Unidos dura 9 años, luego de haber hecho el diagnóstico, de entender su enfermedad. Imagínate en República Dominicana. Entonces, es una realidad. Los pacientes psiquiátricos dan vuelta. Yo lo que hago para eso, yo le hago un papelito y le pongo, mira, como tú vas a visitar a alguien posible o a otro psiquiatra. Después de mí. Aquí está tu diagnóstico y mira la fecha para cuando tú vuelvas. Tú sepas que tu diagnóstico está dado hace muchos años. Porque el primer problema del paciente psiquiátrico es que te dice, a mí nunca me han dado un diagnóstico. No, yo no sé lo que yo soy. A mí me dan un antidepresivo. Ahora bien, la psiquiatría, y ahí vuelvo al punto de la sociologización de las especialidades médicas más científicas que hay. Y ese ha sido mi trabajo. Yo regresé a Estados Unidos, cuando tú me viste en Nueva York, en el año 2001, cuando aquellos proyectos preciosos. Yo te decía, yo voy a venir como médico, yo visto como médico, yo soy médico del cerebro. Es más, nosotros planteamos algo para chocar a la medicina. Yo digo, es que el médico del humano es el psiquiatra, lo demás es veterinaria. O sea, lo que le hace Pedro Ureña un cateterismo a un animal, se lo puede hacer a un adulto, a un humano. Pero la psiquiatría es la parte de la medicina que se encarga de la única función estrictamente humana, que es pensar. Entonces, el psiquiatra debe ser médico. El psiquiatra no debe estar dando consejos sociales, análisis sociológico. Yo conozco superficialmente a Durkheim y a Levi Strauss, pero yo no soy sociólogo. Pierre Bourdieu uno lo analiza porque tiene ciertas cosas que entran en la psiquiatría moderna, pero realmente los psiquiatras lo que somos medicadores del pensamiento humano. La sociopatía, vamos a decir, desconoce, si es el concepto tal como yo tengo de una persona que desconoce o actúa rompiendo lo que son las normas sociales y legales en algunos casos. Califica también, al igual que los bipolares, un trastorno que la gente tarda tiempo en entender que lo padece. Tú hiciste un sancocho. Tú tienes un sancocho ahí de 4 cosas y no pegaste una. Por eso. Óyeme, la sociopatía no existe. La sociopatía no es un problema. La sociopatía es la personalidad antisocial. Personalidad Entonces tú no antisocial. puedes comparar el sociópata. Lo que pasa es que el sociópata, o sea, Michel Foucault, ese antipsiquiatra que ayudó a la psiquiatría, Michel Foucault, cuando hizo sus análisis sociológicos de izquierda, ¿no? Y de mucho resentimiento, porque Michel Foucault es una figura interesante de análisis, usó la palabra del sociópata en los micropoderes. Entonces, la palabra sociopatía no existe en psiquiatría. Lo que existe es una personalidad, una patología de personalidad que se llama trastorno antisocial. Trastorno antisocial. Que nada tiene que ver con el trastorno bipolar. Ok, pero el trastorno antisocial, ya habiéndome, gracias por definírmelo claramente, es algo que, al igual que los bipolares, es algo que se ejerce
por instinto o es algo que no se toman el tiempo necesario para ellos darse cuenta de que lo tienen? Levi Strauss, cuando estudió las estructuras de las tribus, demostró que existía personalidad antisocial en todas las tribus. O sea, la personalidad antisocial es el delincuente. Es el hombre que comienza a pensar y dice, pero yo prefiero que trabaje otro por mí. Entonces, la personalidad antisocial no es más que uno de los modos de supervivencia evolutivo que tiene el hombre. El feminicida va a seguir, aunque hagan todos los trabajos del mundo. La enfermedad mental seguirá siendo la reina de las enfermedades en los próximos 100 años. Lo único que no vamos a poder controlar es el pensamiento humano. Bien. Y créeme que estamos llegando cerca. Doctor Guerrero Heredia, gracias y nos vemos el lunes a las 11 de la mañana. Donde tiene su trabajo es en la iglesia. Dice que hay un tipo de persona por cada área que uno puede imaginarse. Es decir, y no necesariamente, y hay gente que no encaja. ¿Los de Monumental son? No. Pero ¿qué es lo que tú quieres decir? ¿Que López Rodríguez iba al Monumental? No sé, no es eso. Mire. Porque ahí me encontré yo una vez un gran banquero portando psiquiatra. Sí, a las 2 de la mañana él andaba con su psiquiatra de bolsillo.